No estaba pintado de color cruz sangrienta. Un esqueleto con un solo brazo se arrastraba por el suelo en medio del páramo, salpicado de muchos cráneos y fragmentos de hueso, algunos de los cuales incluso colgaban de los árboles, haciendo ruidos chirriantes. Con sus huesos agrietados por muchos sitios, aún así continuaba su camino. Su nombre era Yen Chen. Solía ser un jugador profesional. Sin embargo, ahora se había convertido en un esqueleto. Estirando su único brazo hacia adelante, tembloroso, intentó alcanzar la espada de hueso que estaba clavada en el suelo frente a él. Sus pensamientos no estaban destinados a terminar cuando una enorme zarpa de garras rojas pisó de repente justo encima de su cuerpo ya destrozado, asustando gravemente al protagonista, haciéndole crujir el cuello. Él, asustado, giró la cabeza para ver qué le había pasado. Resultó que la situación no era nada halagüeña. Mientras un enorme lobo rojo se cernía sobre él, con los ojos brillantes de luz roja, acurrucado en el suelo, tratando de fingir estar muerto, Yen Chen no podía entender la razón de su mala suerte y por qué le estaba ocurriendo a él. En 2025, se lanzó la beta abierta de Wastelands, que, gracias a su jugabilidad realista en un mundo de juego abierto, estuvo a punto de sumir a millones de jugadores en un frenesí absoluto. Las espadas y la magia eran los objetos de fascinación y fantasía de un gran número de personas de todo el mundo. Y fue el gran Wasteland el que permitió que todos estos sueños y fantasías humanas se hicieran realidad. Fue el juego en el que miles de búsquedas y miles de millones de misiones disponibles permitieron a muchos jugadores de Internet que estaban al borde de la vida y de la muerte mantenerse dentro de su fantasía virtual. La popularidad del juego provocó un gran número de pedidos al estudio de pruebas beta que lo produjo y, como consecuencia de los innumerables beta testers que querían ser los primeros en dominar el juego, la empresa se vio obligada a trabajar horas extras para satisfacer a todos los jugadores y probar el juego lo antes posible. Y entre todos los jugadores que se unieron a las pruebas beta se encontraba nuestro protagonista. Sin embargo, las cosas no salieron del todo según lo previsto. Casi 3 semanas antes del lanzamiento del juego, Yen Chen trabajó casi 42 horas para completar una enorme cadena de aplicaciones. Semejante esfuerzo para el cuerpo tuvo consecuencias irreversibles. Al ver el comportamiento esclerótico de Yen Chen mientras se sentaba en la silla del juego y de repente se agarraba el corazón con la mano, los empleados de la empresa empezaron inmediatamente a dar la voz de alarma y a llamar a los demás, diciendo que aquel tipo parecía a punto de morir. Los empleados empezaron inmediatamente a gritar que tenían que buscar el equipo para desconectar al tipo, porque si moría en el juego no podrían recuperar el equipo. Y así fue como murió nuestro protagonista. De repente, Yen Chen oyó una voz que le llamaba asustada, preguntándole qué le había pasado y por qué no se movía. Al abrir los ojos, vio la cara de una chica que, con voz excitada, trató de hacerle entrar en razón y le dijo que debía moverse, añadiendo que si no lo hacía, ella moriría allí mismo. Cuando volvió en sí, vio a la dueña de aquella voz. Era una muchacha de cabellos amarillos y hermosa figura, con la ropa muy rota, que sostenía un bastón de hueso en las manos. Miraba al protagonista con miedo y esperanza en los ojos. Él se convirtió en un esqueleto y se rascó la nuca desconcertado, tratando de entender lo que pasaba. Al ver que el esqueleto volvía en sí, la chica se alegró. Sin embargo, a él no le importaron mucho las palabras de una chica extraña, ya que su atención se vio atraída por algo más interesante. A pesar de los gritos de pánico de la chica, que le preguntaba por qué había dejado de moverse de nuevo, se quedó mirando el colgante de hueso que colgaba del cuello de la chica con sorpresa e interés. ¿Es esto el más allá?, se preguntó el protagonista. Sin embargo, su mirada curiosa se vio interrumpida por una fuerte explosión que hizo que el suelo detrás de Yen Chen y la chica se removiera con los restos del esqueleto.
Atraídos por el ruido, se giraron de inmediato para darse cuenta de lo que había ocurrido. La imagen que apareció ante ellos era bastante deplorable, ya que un enorme lobo rojo y zombificado de rango élite estaba frente a ellos, sosteniendo algunos esqueletos en la boca y mirándolos con saña. Después de recuperarse del shock, la chica gritó inmediatamente a Yan Chan que lo detuviera rápidamente. Sin embargo, él ignoró las palabras de la chica y miró al monstruo temible, pensando para sí mismo, era este lobo Sifi, el que se podía encontrar en la aldea inicial del Gran Yermo. Después de darse cuenta de esto, finalmente se le ocurrió. Ya veo. Así que esto no es el más allá. Resultó que esta era la aldea inicial del Gran Páramo, el Páramo de la Muerte, y en el protagonista se reencarnó en el mundo del juego de forma desconocida tras su muerte. Al no ver ninguna reacción del esqueleto ante el monstruo, la chica le preguntó asustada por qué se quedaba mirándole, añadiendo que si no hacía nada, ambos morirían. Volviendo la vista atrás y mirando a la chica, Yan Chen se preguntó quién era y cómo se atrevía a decirle lo que tenía que hacer. El lobo zombificado no esperó a que los dos se hicieran cargo de la situación. Inmediatamente se abalanzó sobre Sen Chan y la chica, cubriendo la distancia que les separaba con enormes saltos. Al ver esto, la chica gritó inmediatamente asustada al ver que el monstruo se acercaba a ellos. El enorme lobo rojo abrió sus fauces y apuntó a los chicos, con la intención de acabar con ellos. Sin embargo, para Yan Chen, que era un jugador profesional y que ya había matado a muchos de ellos durante las pruebas de la beta cerrada del juego y conocía su punto débil, que era el cuello enemigo, no suponía ningún problema. Levantando su espada y colocándose en posición de firmes, se preparó para el ataque marcando de antemano el punto débil al que apuntar. Entonces llegó el momento de golpear. En el instante siguiente, el lobo no dio en el blanco, mientras que el protagonista tuvo la suerte de neutralizar con éxito al enemigo, o solo pudo parecerlo a primera vista. De hecho, en el momento siguiente, Yan Chen se confundió y se dio cuenta de que la mano con la que estaba golpeando había desaparecido. Al momento siguiente, la enorme zarpa con garras del monstruo le golpeó de lleno. Salió despedido hacia el cielo, sin darse cuenta de por qué estaba tan débil, cayendo al suelo y golpeándose contra el suelo varias veces. Rodó por el suelo, quedando tendido en el suelo esparcido y terrestre, y habiéndose roto un par de huesos y la mandíbula. Por fin le llegó una epifanía al protagonista. Por fin me he dado cuenta de que me he reencarnado en un soldado esqueleto novato. Sus cavilaciones eran completamente correctas, ya que su cuerpo había sido invocado por un nigromante novato después de la reencarnación, tumbado en el suelo estirando su única mano, buscó su espada de hueso. Sin embargo, fue incapaz de hacerlo ya que la enorme zarpa del monstruo pisó su ya de por sí no especialmente fuerte cuerpo, impidiéndole hacer nada como débil esqueleto tendido en el suelo y siendo inmovilizado por un enorme lobo zombie que podría destruirle en cualquier momento. Sen Ching se preguntaba por qué había sucedido así y si realmente acabaría así. Había sido profesional en su vida anterior y había ganado 2 campeonatos en su juventud, dejando tras de sí un asombroso palmarés en el ciberdeporte profesional. En aquella época, se consideraba el mayor héroe del mundo. Sin embargo, un accidente de coche lo cambió todo. El traumatismo del accidente de coche le dejó las manos indefinidamente, lo que provocó una importante disminución de su abrasividad, que le llevó a poner fin a su carrera como jugador profesional. Pero ese no fue el único problema: abrazar las facturas médicas en el contrato de rescate que acabó rompiendo. Al final tuvo que renunciar a su orgullo y convertirse en beta tester del juego y, negándose a resignarse a su destino, murió como una basura. Mientras agonizaba, oyó las voces de los empleados de la empresa, que ni siquiera se molestaron en llamar a una ambulancia, decidiendo inmediatamente que estaba muerto. Para sorpresa del tipo, nadie se entristeció por su muerte. A nadie le importó.
Los empleados estaban más preocupados por los objetos de su inventario en los que habían gastado gran parte de sus recursos y que desaparecerían sin dejar rastro. Algunos incluso se preguntaban si merecía la pena ponerse en contacto con su familia para pedirle una indemnización. Algunos, sabiendo que había ganado campeonatos anteriormente, pensaban que probablemente había muerto sin remordimientos, con lo que sus compañeros estaban de acuerdo. Sin embargo, Yan Chen, cuya creación aún no se había extinguido del todo, no iba a ser tan fácil de pedir. Extendiendo la mano, gritó furiosamente para que todos retrocedieran. Sin remordimientos, tengo tantos remordimientos. De ninguna manera aceptaré una muerte así. Extendiendo la mano, de la que su piel se vaporizó a la luz, dijo irritado Chen Chen. Si solo Dios me diera una segunda oportunidad, gritó mientras se dirigía hacia la luz al final del túnel, que era su única esperanza de salvación. La piel había desaparecido completamente de su cuerpo, dejando solo huesos blancos. Lo haré, tomaré el destino en mis propias manos. Yen Qin gritó furioso. Entonces, sus ojos se iluminaron con un rayo púrpura y alargó la mano hacia su espada con una confianza inquebrantable. Como resultado, lo consiguió y agarró fuertemente la espada con la mano, alrededor de la cual crepitaron los rayos. De repente, empezó a recibir notificaciones del sistema de que éste había detectado una fuerte voluntad de vivir. Como resultado, el sistema de evolución divina se despertó. Más rayos brillaron alrededor del protagonista, que seguía tendido en el suelo. Al parecer, el propósito de este sistema era ayudar a su usuario a evolucionar sin cesar hasta alcanzar el pináculo y convertirse en el ser más fuerte de este mundo. Tras lo cual el sistema informaba de que se había activado una bolsa de regalo especial debido a la inminente muerte del usuario. Relámpagos aún más brillantes destellaron en el interior del esqueleto de Chen Chan. El enorme lobo que observaba todo esto rugió furioso, presintiendo que algo peligroso se acercaba. En el instante siguiente, el sistema informó de que la salud del usuario se había restablecido por completo. En el segundo siguiente, la cabeza del lobo fue separada de su cuerpo con un solo golpe de la espada de Chen Chan, que se había recuperado y había decidido hacer todo lo posible por sobrevivir. La sangre del monstruo salpicó en distintas direcciones, pero la chica que estaba observando esto no le prestó atención, ya que estaba conmocionada por el espectáculo que acababa de ver. La cabeza sin vida del monstruo yacía inmóvil en el suelo, mientras que sobre el cuerpo del monstruo derrotado, iluminado por los pozos de luz, se alzaba un esqueleto solitario que, a pesar de su tamaño, en ese momento parecía un auténtico protagonista, pero solo lo parecía desde fuera. De hecho, de pie bajo la lluvia que comenzó, se dio cuenta de que apenas tenía tiempo porque el buff dado por el sistema terminó inmediatamente después del impacto. Después de eso, el sistema informó de que había derrotado a un lobo zombificado de nivel 3 y que fue recompensado con 10 puntos de experiencia y 10 puntos de evolución. Sin embargo, para Yan Chen, esto no era importante en este momento. De pie bajo la lluvia, con las manos levantadas y mirando al cielo, se sintió aliviado al darse cuenta de que había sobrevivido, lo cual era más que suficiente para él. Apretando el puño de hueso, el protagonista observó con una mirada satisfecha que este cuerpo no era tan malo como pensaba. Al mismo tiempo, sentada en su regazo, la chica nigromante no podía creer que el soldado esqueleto de bajo nivel que había invocado fuera capaz de derrotar a un monstruo tan fuerte. Después de eso, la ventana de notificación del sistema mostró las características del protagonista. Actualmente era de nivel 1. También pertenecía a la raza de los no muertos. Su salud era de 100 puntos, mientras que su poder mágico estaba a 0. Su ataque era de 2 puntos, pero al usar una espada alcanzaba los 5 puntos. La principal y única arma era una espada de hueso de principiante.
Los puntos de fuerza equivalían a 100 puntos, mientras que los puntos de evolución eran solo 10 de enero de 2000 posibles. No había habilidades. El portador, tal y como lo describía su sistema, era una tontita de nivel 1. Al final, aparecía un cuadro de pistas bajo las estadísticas que me decía que la evolución requería otros 90 puntos de evolución, y luego me aconsejaba que encontrara una forma de ganar rápidamente más puntos de evolución. The Great Wasteland era un juego de mundo abierto con un estilo extremadamente realista y también con una mecánica de juego muy elaborada, desde la mecánica de combate hasta las acciones de los monstruos, que se caracterizaban por su inteligencia artificial, pasando por una mecánica realista de destrucción de objetos. También existía la posibilidad de que la invocación del jugador sufriera una mutación. Sin embargo, tales cosas ocurrían por casualidad y muy raramente. Para ser más precisos, la probabilidad de que se diera tal posibilidad era de 1 entre 1.000.000. El resultado de la mutación de sus criaturas invocadas se convertía en el comienzo de un rápido crecimiento de los jugadores en cuanto a su nivel y matar monstruos que superaban con creces su nivel ya no era un sueño hecho realidad. Mirando la pantalla de uno de los conos de hologramas que mostraba lo que ocurría a su alrededor, la chica chilló con ojos de sorpresa. Al mirar todas esas ventanas de hologramas, por fin se dio cuenta de lo afortunada que era. En ese mismo momento, la espada atravesó la cabeza de otro lobo zombificado, que murió antes de poder hacer nada. Resultó que el animal invocado de la chica había mutado. Yen Qing volvió a colocarse patéticamente encima del lobo que acababa de matar, sosteniendo su espada e iluminado por el anaranjado atardecer, que creaba una atmósfera épica. Como resultado de matar al lobo, recibió un diente de lobo, que podía equiparse o combinarse con otro objeto. Al mirar todos los objetos que caían de los lobos derrotados, la chica se maravilló de la cantidad de equipo y materiales que caían, que ascendían a bastante dinero. De repente, la cabeza cortada de un lobo rojo voló hacia ella, lo que fue bastante inesperado para la chica. Después de volver en sí y alcanzar la cabeza del lobo, la chica dijo que le asustó bastante y que pensó que los monstruos iban a atacarme. La chica también estaba muy sorprendida de que su criatura invocada, que parecía bastante débil, consiguiera matar a otro lobo tan rápidamente, lo que le hizo dudar de quién era el amo y quién el subordinado. Al mirar la ventana del sistema donde se mostraban sus estadísticas, se sorprendió al ver que, aunque su criatura invocada había mutado, seguía siendo de nivel 1, lo cual era extraño. Pero aunque no subiera de nivel, seguía siendo muy sorprendente. El protagonista, por su parte, siguió luchando contra otro lobo. A lo largo de las batallas, fue capaz de adaptarse bastante bien al nuevo cuerpo, aunque solo fuera un esqueleto. Mientras cortaba la cabeza del siguiente lobo, Yan Chen se dio cuenta de que los lobos zombie de la zona Nuke ya no eran una amenaza para él. Al leer los mensajes enviados por el sistema que le informaban de que había vuelto a subir unos cuantos niveles, Yan Chen reflexionó sobre lo que le haría falta para seguir sobreviviendo en este mundo. Ni una sola vez en su vida había pensado que estaría dentro de un juego que se había lanzado oficialmente no hacía mucho tiempo. La chica nigromante que había invocado a Shen Qing se sentó junto a la cabeza de uno de los lobos muertos y exclamó emocionada sobre la cantidad de materiales y lo rica que sería, mientras el protagonista recordaba a la chica y notaba para sí mismo que la chica que lo había invocado probablemente debería haber sido un jugador común y corriente. Sin embargo, el problema en la comunicación era la falta de cuerdas vocales. Pero lo que más sorprendió al protagonista fue la presencia de un sistema que se identificaba a sí mismo como un sistema de evolución divina. Después de leer una pista del sistema, que decía que los puntos de evolución se ganaban cazando monstruos y jugadores, el jugador podía utilizar estos puntos para conseguir más evolución. La bonificación consistía en que por matar jefes de élite, el sistema daba al jugador puntos de fuerza.
Como actualmente no había suficientes puntos, el usuario no podía activarlo. Yen Chen llegó a la conclusión de que lo más probable es que pudiera evolucionar indefinidamente siempre que matara monstruos o jugadores. Sin embargo, seguía siendo un misterio para él que eran esos puntos de poder que solo se podían obtener matando jefes. Aunque estaba participando en las pruebas beta, Yan Chan no había oído ni una sola vez que los puntos de poder se pudieran usar para mejorar las armas, lo cual era una noticia interesante. El hecho de que una criatura invocada tuviera un sistema y pudiera evolucionar por sí misma era una noticia aún más sorprendente, aunque para él, que se había reencarnado en un soldado esqueleto, era una oportunidad muy grande. ¿En qué me convertiré después de la evolución?, reflexionó el protagonista clavando su espada en el suelo. De repente, apareció detrás de él una ventana del sistema que informaba de que había cumplido todas las condiciones para evolucionar, además de superar por completo el cupo de puntos de evolución, lo que hacía que tuviera 110 de 100 puntos de evolución, además de 100 puntos de fuerza. Yen Chen estaba bastante emocionado, ya que esta era su primera evolución. El sistema, sin embargo, le preguntó si quería utilizar 100 puntos de evolución para evolucionar en un esqueleto de espadachín. De pie frente a la ventana de elección, Yan Chen se dio cuenta de que no tenía elección, así que al momento siguiente pulsó el botón de confirmación, decidiendo que vería hasta qué punto este sistema podía ayudarle a evolucionar desde el esqueleto de invocación de rango más bajo. Tras aceptar usar los puntos de evolución, el sistema le informó de que la evolución estaba empezando, y al momento siguiente, una llama estalló en la ventana del sistema. En cuanto se vio envuelto por las llamas, el sistema le informó de que estaba evolucionando en ese momento, por lo que estaría protegido. Durante los 3 segundos siguientes, empezaron a aparecer delante de él mensajes de que su salud y su límite de maná se habían incrementado en un 80%. A continuación llegó el mensaje de que todas sus estadísticas se habían incrementado en un 80% y que también había recibido un arma de espadachín esqueleto de acero óseo. Las llamas empezaron a marcharse, dejando atrás a un pomposo Yan Chan que sostenía una espada en la mano y estaba envuelto por las llamas, con un aspecto muy épico. Una vez completada la evolución, el sistema anunció que Yan Chan se había convertido en un espadachín esqueleto de rango 2. Al mirar la ventana del sistema que mostraba su estado, se sorprendió gratamente, ya que nunca pensó que su primera evolución le ayudaría a desbloquear tantas estadísticas. Además de desbloquear nuevas estadísticas, Yan Chen también obtuvo una habilidad pasiva llamada lanzamiento rápido. Esta habilidad le permitía utilizar su espada con mayor eficacia, además de aumentar su velocidad de ataque en un 20%, lo que podía compensar su falta de fuerza esquelética. Decidido a probar la nueva habilidad, así como el arma, blandió la espada, observando que le sentaba a la perfección. Además, con la nueva espada, incluso sin las habilidades, su poder de combate aumentaba a pasos agigantados y probablemente era muy superior al de los demás jugadores que buscaban a su invocador. Yen Qing pensó que no debía demostrar que tenía voluntad propia, ya que si esto ocurría, se le consideraría una fuente de problemas aunque no hiciera nada. Pero se dio cuenta de que tarde o temprano se revelaría la verdad. Y solo había una forma de salir de esta situación, y era hacerse más fuerte lo antes posible. A diferencia de los jugadores de rango mundial y los jugadores del gremio, debía hacerse lo suficientemente fuerte como para poder enfrentarse él solo a al menos 100 personas. Debo volverme más fuerte que todos ellos, concluyó Yan Chen con una firme convicción. El lead del protagonista se vio interrumpido por un mensaje del sistema que le informaba de que debía obtener rápidamente puntos de evolución. Al ver esto, Yan Chen se resignó al hecho de que tendría que ganar peniques de evolución criando monstruos en un futuro próximo. Después de mirar los cadáveres de los lobos, se dio cuenta de que no tenía sentido. El sistema seguía bombardeándolo con notificaciones para que ganara puntos,
Pero antes de hacerlo, Yen Qing tenía que aclarar algo, a saber, ¿qué tan fuerte era su vínculo con el maestro que lo había invocado después de la reencarnación? Hien Chen se dio la vuelta y miró a la chica que seguía sentada en el regazo del lobo y seguía recogiendo con entusiasmo diversos materiales, exclamando sobre lo rica que llegaría a ser, y pensó para sí: ¿es a ella a quien debo llevar conmigo? Dirigiéndose hacia la chica, que empezó a decir algo sobre un lugar donde había un sistema de intercambio de objetos por dinero y donde el tipo de cambio era muy alto, añadiendo que, dado que el juego acababa de lanzarse, era una gran oportunidad para ella de ganar mucho dinero. Al acercarse a la chica, que se sobresaltó mucho por su repentina aparición pero enseguida notó que era un poco diferente de lo que era antes, Yen notó de inmediato que se trataba sin duda de un nuevo jugador. Tras separarse por fin de reunir ingredientes y ponerse de pie, la chica se sorprendió y alegró al notar que su espada también había aumentado de nivel. Declaró con orgullo que, puesto que podía cambiar de color, se trataba de una invocadora mutada. Entonces, abalanzándose sobre Yan Chan y abrazándolo fuertemente, añadió con voz alegre que contaba con él, luego dijo que esperaran a que ella reuniera los ingredientes, después esperarían a que los nuevos lobos revivieran, y entonces volverían a matarlos, tras lo cual podrían volver a conseguir los materiales. Añadiendo soñadoramente que se harían muy ricos en una sola noche. Sin embargo, al chico no le gustó nada este plan, así que decidió ponerse en contacto. La chica no era tan estúpida e inmediatamente se dio cuenta de lo que quería el esqueleto. Cuando Sen Chen volvió a agitar la mano, pero apuntando en otra dirección, la chica le preguntó si quería decirle que debían ir a otro sitio. Tras darse cuenta de lo que Sen Chen quería, la chica empezó a llorar a gritos, y diciendo que no quería ir a ningún sitio porque aquí había muchos monstruos que él estaba matando rápidamente. El protagonista, por su parte, no podía creer que la chica estuviera suplicando a su criatura invocada. Después de mirar la ventana del sistema que mostraba el tiempo que faltaba para que los lobos resurgieran, Hien Chen llegó a la conclusión de que los jugadores se darían cuenta inmediatamente de que algo iba mal en cuanto vieran el corto periodo de tiempo en que se mataba a los monstruos aquí. Estaría bien si solo fueran uno o dos jugadores, pero le preocupaba lo que pasaría si se encontraran con un grupo de jugadores de alto nivel. Matar a otros jugadores no está prohibido por las reglas, y se consideraba normal que un jugador matara a otro para robarle su botín. Pero si esta chica es asesinada por alguien, probablemente me desintegraré en pedazos. Sin embargo, también había una forma de lidiar con novatos como ella, por lo que Yan Chan no tuvo más remedio que hacerlo. De repente, el brazo del esqueleto envolvió a la chica y la levantó del suelo, haciéndola exclamar sorprendida. Colgada del hombro del esqueleto mientras se la llevaba, la chica seguía gritando y diciéndole que la dejara en el suelo, preguntándole por qué no la obedecía y gritando también que no podía dejar atrás todos esos materiales. Intentando ignorar los gritos de la chica que colgaba de su hombro, Yan Chen pensó que, como reencarnador, no le quedaba más remedio que utilizar su conocimiento de las distintas reglas del juego para adelantarse a los demás jugadores. Siendo el primero en matar a los jefes ocultos, así como en recoger los objetos de equipo vírgenes del juego, Hien Chen podría ser el que se los llevara todos. Confiado en su éxito, declaró con seguridad: he tomado mi decisión, empezaré por ahí. El caballero acorazado bloqueó el impacto del escudo, aún así no pudo sobrevivir al golpe del monstruo. En el suelo yacían muchos cuerpos de jugadores que estaban muertos. El culpable estaba de pie detrás de ellos. No se le podía ver desde detrás de las sombras, pero su enorme silueta oscura y sus ojos rojos brillantes ya eran aterradores. Aunque sería un poco peligroso, Yan Chen aún así decidió hacerlo. Era en la zona más cercana a la zona del principiante donde se encontraba la mazmorra oculta.
Un enorme oso negro de ojos rojos y cubierto de espinas se llevó al caballero recién asesinado en la boca, lo que se llamaba el agujero del oso feroz. Y aquí están las estadísticas de nuestra niña. Su apodo en el juego es simplemente una monada tonta. Actualmente está en el nivel 3 y aún no ha recibido la especialización. Como habrás adivinado, su clase es respuesta nigromante. Sus puntos de vida son 500. Mana 520, ataque 90. Poder mágico, 121. Su arma preferida es un bastón de nigromante novato. Sus habilidades también incluyen solo invocar no muertos de primer nivel. El poder de combate total de la jugadora es 66, bastante fuerte para una principiante, si me preguntas. En medio de la montaña del oso feroz, se oyó el grito agudo y desesperado de alguien. Un tipo colgado de un árbol gritaba con rabia en su voz, preguntando quién podría haber conseguido todos los monstruos que se estaban reuniendo a su alrededor. El otro tipo, gritando que debían huir porque su líder había muerto, salió corriendo a toda prisa, dejando atrás a sus compañeros. El tipo herido con armadura de hierro entró en pánico y gritó que debía esperarle y no dejarle solo. El oso culpable de todo el incidente soltó un rugido de rabia, se quedó solo con el enorme oso que se levantó sobre sus patas traseras y le miró enfadado. El herido gritó asustado que no podía morir aquí porque todo su equipo, en el que había gastado todo su dinero, estaba aquí. De repente, detrás de él, sintió la presencia de alguien. Era un rayo de esperanza, ya que pensó que sus compañeros de equipo habían vuelto para salvarle. Dándose la vuelta bruscamente, gritó alegremente que sabía que volvían pero se quedó congelado sin terminar la frase. Su ojo se abrió de par en par ante el susto que sintió al ver a la criatura detrás de él. Y detrás de él había un esqueleto que desprendía una atmósfera sombría y sostenía a una chica en su hombro que no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. En el siguiente segundo, el pobre tipo, con lágrimas en los ojos, gritó en voz alta que era un fantasma. La chica, asustada por el grito del hombre, empezó a gritar de nuevo para que el protagonista la bajara. De repente llegó la notificación de que el jugador estaba sometido al efecto de la hemorragia, e inmediatamente después llegó la notificación de que había muerto. Justo delante de los ojos de nuestra pareja empezó a romperse en pedazos. Cuando Sen-Chin vio esto, sonrió satisfecho y dijo que había muerto por una simple hemorragia. El oso miró a los chicos de reojo y soltó un fuerte rugido. Destruyó árboles y todo lo que encontró a su paso y se abalanzó sobre ellos. Era un oso de garras feroces de nivel 7. Al ver el peligro que se acercaba, la chica gritó asustada que ya le había dicho que era peligroso aquí, añadiendo que tenían que huir pronto de aquí. Rodeando la cabeza de San-Chan con los brazos, dijo asustada que no podía morir aquí, ya que perdería todo el material que había recogido. Ignorando a la chica, Yen-Chin evaluó la situación, observando que su suerte era buena, ya que había muchos jugadores muertos por todas partes, por lo que nadie podría detenerle, aunque había más osos escondidos en las sombras de los árboles detrás de Sen-Chen. Estaba increíblemente agradecido a los tipos que los habían reunido a todos en un mismo lugar, ya que no era solo por las muertes sino también por la condición oculta que cumplía el jugador que podía invocar a un jefe oculto. Tirando descuidadamente a la chica al suelo, haciendo que chillara dolorosamente, el protagonista le dio la espalda, haciendo que ella le preguntara resentida por qué intentaba rebelarse contra ella de nuevo, recordándole que era su amo. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, se asustó y se dio cuenta de que estaban rodeados. No obstante, esto era una gran noticia para Yen-Chan, ya que era lo que necesitaba para su plan. Los osos salieron de las sombras, gruñendo viciosamente y mirando con hambre a la pareja. Cuando la chica recobró el sentido y se dio cuenta, el deplorabayos que estaba frente a ella desapareció de repente.
Llamando su atención, sacando su espada, Hien Ching se dirigió rápidamente hacia el oso, que abrió su enorme boca y empezó a atacar también. Cuando la chica vio esto, gritó tras el esqueleto, preguntándole por qué la desobedecía. Sin embargo, él no escuchó sus palabras. Mientras se acercaba a su objetivo a gran velocidad, delante de él aparecían constantemente notificaciones rojas que atraían la atención del oso. Sin embargo, este era el objetivo del protagonista, ya que iba a atraer a todos los osos hacia él. Este era su plan desde el principio, ya que le permitiría despreocuparse de la chica. El siguiente paso era usar sus técnicas y entender a los monstruos. El oso soltó un gruñido feroz y blandió su zarpa para matarlos a todos. Sin embargo, no dio en el lugar donde había estado el esqueleto hacía un momento, ya que éste lo había esquivado con éxito sin ni siquiera darse la vuelta. Hien Chen sabía cómo actuaría su oponente. El oso, tal y como predijo el protagonista, intentó morderle, pero pudo esquivarlo sin esfuerzo saltando en el aire. Mientras Hien Chen seguía corriendo y esquivando a los osos furiosos que no podían atraparle, se dio cuenta de que con su salud actual no podría resistir más de 2 zarpazos de oso, y por eso tenía que hacerlo sin sufrir ningún daño. Hien Chen siguió corriendo y esquivando los ataques de los osos que se abalanzaban unos sobre otros enfurecidos en un intento de atrapar al protagonista. Shen Qing siguió corriendo y esquivando los ataques de los osos que se abalanzaban unos sobre otros enfurecidos en un intento de atrapar al protagonista. Los que no tuvieron tanta suerte fueron golpeados por sus propios. Qing que, sin prestarles atención con ira, persiguió al protagonista. Los rápidos movimientos de Shen Chen eran posibles gracias a que era un esqueleto, ya que su cuerpo era más ligero y rápido que el de un jugador normal. Esta velocidad le dio una gran ventaja en la batalla con los osos, ya que eran muy lentos debido a su tamaño. Sin embargo, también tenían un punto débil, la cabeza y los tobillos. Al instante, Shen Chen activó su habilidad Ataque Rápido, que aumentaba en un 20% su velocidad de ataque, y blandió su espada directamente hacia la pata del monstruo, haciéndole soltar un doloroso rugido. Sin detenerse, continuó atacando los puntos débiles del oso, aprovechando su velocidad para cortarle todos los tendones. El oso derrotado ya no pudo mantenerse en pie y cayó al suelo. Tras detenerse un segundo, Hien Chen se giró hacia los osos que ahora estaban lisiados y ya no podían mantenerse en pie. Entonces se dirigió hacia ellos, con la intención de atacar sus puntos vitales para cortar por completo su agonía, ya que de esta forma podría infligir el doble de daño crítico, lo que le permitiría matarlos más rápido. Sin embargo, hay una razón por la que a los osos de garras feroces se les llama asesinos novatos, y esa razón era que si un oso era herido aunque fuera una sola vez tenía la oportunidad de activar sus habilidades. Su habilidad especial era la habilidad relámpago, que solo activan en casos extremos y que puede paralizar al instante por completo al jugador. En posición de firmes y con la espada en la mano, el protagonista se quedó esperando a que el monstruo atacara. En el momento siguiente, una columna de luz procedente de un rayo llovió sobre él. Los osos, tras ser alcanzados mientras los jugadores estaban paralizados, empezaron a correr hacia adelante para acabar con el enemigo. Gracias a esta estrategia se ganaron el título de asesino novato. Al ver que su esqueleto estaba siendo atacado por un rayo, la chica, dándose cuenta de que no sería capaz de resistirlo, corrió valientemente en su ayuda, agitando su bastón. Sin embargo, tanto para ella como para sorpresa del oso que atacaba al protagonista, este se puso la espada al hombro y se quedó patéticamente parado en medio de la columna de rayos que llovía sobre él. Solo había una cosa en el ataque que el oso no vio venir. Era que la parálisis no funcionaba en los esqueletos, porque el esqueleto no tenía sangre ni carne, así que no había forma de paralizarlo.
Saltando muy alto en el aire y levantando su espada por encima de su cabeza, Yan Qing clavó su espada con todas sus fuerzas en la cabeza del oso, que no tuvo tiempo de reaccionar a su ataque porque, tras su ataque relámpago, hubo un hueco en su defensa durante el cual quedó indefenso, y esta vez, fue tiempo más que suficiente para atacar sus puntos vitales e infligirle un daño crítico. La chica nigromante, mientras sostenía su bastón en las manos con la boca abierta por la sorpresa, se quedó impactada por lo que vio al sacar su espada ensangrentada del cuerpo del monstruo. Miró a los otros osos que vieron la muerte de su pariente y le gruñeron con rabia, mientras pensaba que memorizar los patrones de los osos feroces había sido una gran decisión hacía tiempo. Debido a las características únicas de su esqueleto, pudo matarlo sin recibir ningún daño. De repente, la ventana del sistema informó de que se habían ganado 50 puntos de evolución, así como 30 puntos de experiencia, lo que suponía una excelente recompensa para Yan Chang. Animado por la gran recompensa, decidió que seguiría ganando puntos para seguir evolucionando. Después de eso, podría intentar matar al jefe oculto. Yan Chen continuó atacando a los osos restantes mientras la chica observaba desde la barrera. De repente, recibió una notificación del sistema de que había obtenido el nivel 4. Saltando de felicidad, se alegró de tener un esqueleto tan bonito y también de observar sus movimientos, que le parecieron muy rápidos y suaves. Viéndole luchar, no encontraba las palabras adecuadas para describir cómo era y lo que había visto antes, es decir, el juego de un jugador legendario del mundo que había sido invitado a probar la beta del juego. Ese jugador era Yan Chen, que tenía movimientos divinos iguales a los de su esqueleto. La chica no podía creer sus conclusiones, ya que le parecían más allá de la fantasía. Sin embargo, sin llegar a la conclusión correcta, dijo, con una sonrisa feliz, que probablemente se trataba de un huevo de Pascua de los desarrolladores, especialmente para Chen Chan. Al mismo tiempo, de fondo, se estaba decidiendo el destino del oso que, con lágrimas en los ojos, ya había empezado a suplicar perdón. Al notar que el hombre esquelético parecía cada vez más frío, apartó la mirada avergonzada y se dijo que ahora no era el momento de pensar en ello, ya que había sido ella quien había conseguido invocarlo. Mirando alrededor del campo de batalla, la muchacha observó con deleite que había todo un lugar lleno de oro y materiales que se arrastraban a 4 patas y se asomaban a la boca del oso. La muchacha decidió que, ya que la suerte estaba de su lado y podía invocar a una criatura tan asombrosa, aprovecharía al máximo, continuando su búsqueda del tesoro dentro del oso. La niña dijo, por último, que su pequeño esqueleto podía hacer cualquier cosa y que el futuro solo dependía de ella. Después de mirar a los osos que seguían vivos y comprobar cuántos puntos le quedaban, el protagonista llegó a la conclusión de que probablemente podría alcanzar la siguiente evolución en un futuro próximo. Pero, de repente, su estado de ánimo se vio interrumpido por un mensaje del sistema que le elogiaba por su impresionante fuerza. Tras lo cual, ante la mirada perpleja de Yan Chang, apareció un mensaje que decía que se había desbloqueado la ruta de la nueva evolución, tras lo cual aparecieron 3 opciones en una ventana del sistema por las que se podía pasar con una determinada cantidad de puntos. Este giro de los acontecimientos sorprendió bastante al protagonista, ya que nunca habría pensado que pudiera existir una ruta evolutiva oculta. Como era de esperar de una ruta oculta, costaba el doble que una evolución normal. Tras decidir que elegiría la ruta oculta, Yan Chen llegó a la conclusión de que necesitaría más tiempo para ganar puntos. Sin embargo, los altos riesgos a menudo significaban altas recompensas, pero para encontrar al jefe oculto, primero tenía que matar a todos los monstruos de la zona. Entonces, al hacer clic en el icono de selección de la ruta oculta, recibió un mensaje de que la ruta de la evolución había sido seleccionada con éxito. Levantando su espada delante de él con mirada decidida, Yan Chen se dirigió hacia los osos,
prometiéndose a sí mismo que abriría definitivamente la ruta oculta. Entonces, volviéndose hacia los osos, les preguntó si también sentían curiosidad por saber cómo era la evolución oculta, pero la respuesta solo fueron lágrimas de los osos, que se dieron cuenta de con quién se habían metido. Desde lejos, estaba claro que algo estaba ocurriendo en la montaña feroz y desnuda. Bandadas de pájaros alarmados se elevaban ansiosamente por encima de los árboles y el sonido de la batalla resonaba por todo el valle. Uno a uno, los feroces osos fueron muriendo a causa de la espada de Xin Chan. Incapaz siquiera de arañarle, era tan rápido. El suelo tembló cuando otro oso corrió hacia nuestro héroe con toda su furia y cuando estaba a punto de agarrarlo con la boca, nuestro esqueleto acabó con este oso de un golpe certero, que no pudo evitar ni su fuerza ni su furia. Shen Qin destruía a estas criaturas una a una, y cada vez se hacía más y más fuerte, cientos de osos caían a sus manos, yacían en el campo de batalla una y otra vez, la ventana de información de sistemas aparecía, diciéndole que había ganado 10 puntos de evolución y 10 puntos de experiencia. Por fin, el flujo aparentemente interminable de monstruos se detuvo y nuestro esqueleto clavó su espada ensangrentada en el suelo para que nada interfiriera en la investigación de sus características y habilidades. Por fin, la última criatura pensó, mientras se colocaba en medio del campo de batalla y abría la ventana de información de sistemas. Sus habilidades crecían con cada nivel que ganaba y sentía que avanzaba demasiado despacio y nada preparado para el peligro que se avecinaba. Con cada nivel que ganaba, el número de puntos de evolución que recibía por matar monstruos disminuía considerablemente, por lo que no le sorprendía del todo que le faltaran 20 puntos de evolución para la siguiente evolución, y eso le irritaba sobremanera. Qué mala suerte tener solo 20. Pero había algo más que él y su compañero habían obtenido de esos osos, y miró a su alrededor. Todo el claro estaba plagado de cadáveres desnudos, cada uno con un recuadro informativo encima que le indicaba qué recursos podía recoger de ellos. De un oso podía coger 5 monedas de cobre y un cristal de oso. Como había destruido a todos los osos, empezó una cuenta atrás que indicaba la hora en que reviviría la nueva oleada de osos. Así que debía darse prisa. Le decepcionó no haber conseguido el número de puntos para la siguiente evolución que necesitaba, pero le tranquilizó el hecho de haber conseguido matar a todos los osos en el tiempo requerido y con el nivel necesario. Se inclinó sobre el oso de nivel 5 mirando su botín. De repente apareció una ventana de información instándole a tener cuidado, porque cerca aparecía un jefe oculto. Se abrió un portal misterioso por el que iba a aparecer a continuación el jefe de los osos de montaña. Pero nuestro esqueleto no tenía ningún miedo e incluso se alegró de esta oportunidad. Observó el portal con interés. Yen Chen iba a acercarse y echar un vistazo. Los requisitos para desencadenar la aparición de este jefe oculto eran increíblemente estrictos, ya que solo los jugadores de hasta nivel 10, que podían matar a todos los osos en 45 minutos, tenían la oportunidad de invocarlo. Por lo tanto, nuestro héroe, que no quería perder esta oportunidad, empezó a moverse rápidamente hacia el lugar donde aparecía el portal, saltando entre los árboles. Pensó que, con unos requisitos tan estrictos, sería aún más difícil que otros jugadores descubrieran que había un jefe oculto en este lugar. Tenía razón. El jefe ya estaba aquí y su enorme silueta de ojos rojos era definitivamente aterradora. Este oso era un gobernante, incluso el rey de las montañas de los osos, y por una buena razón. Era muchas veces más grande que otros osos y estaba cubierto de garras que sobresalían en todas direcciones. Además, era incluso de nivel 15. Yan Chen se escondió detrás de uno de los árboles y observó a este gigante, pensando que era bueno que este jefe de bajo nivel no atacara hasta que el jugador se pusiera en su línea de visión. Esto jugaba a favor de nuestro esqueleto y nos daba oportunidades adicionales de maniobra estratégica.
Pero otra cuestión que le preocupaba era si el juego lo consideraba jugador o no, y estaba a punto de empuñar su espada e ir a probar sus conjeturas cuando otro pensamiento lo detuvo. Yen Chen no podía lanzarse a un ataque frontal, porque este jefe tenía un gran número de habilidades problemáticas que son increíblemente difíciles y agotadoras para los jugadores novatos, por lo que si se limitaba a confiar en su velocidad y experiencia y atacaba directamente al jefe, las posibilidades de no meterse en problemas eran muy escasas. Continuó escondiéndose detrás del árbol y tratando de recordar la prueba beta con más detalle. Por aquel entonces, este rey de los osos de montaña le había estado persiguiendo implacablemente, y ahora estaba tratando de recordar qué habilidad de este feroz jefe oso Claude era la más peligrosa para él. Pero no podía recordar nada más, así que decidió abandonar esta tarea feudal. Solo recordaba que la habilidad de este jefe era problemático de tratar. Después de todo, hay demasiados jefes pequeños en este juego al principio del juego, y él simplemente no podía recordarlos todos. Y Yen Chen se alejó abatido, dejando al jefe solo, esperando volver cuando alcanzara el siguiente nivel de evolución. Volvió al claro con los osos muertos, donde el cronómetro decía que aún quedaba 1 hora y 20 minutos para que aparecieran nuevos osos. Solo le quedaba esperar a que renaciera el siguiente lote de monstruos. Mientras esperaba, se dio cuenta de otra cosa. Había algo que podía sentir, y le intrigaba bastante. Era como si un hilo de energía invisible conectara al yogi con la chica que lo había invocado, y ahora se preguntaba si todos los demás seres invocados sentían lo mismo. Este hilo de energía a través del bosque le mostraba el camino hacia su anfitriona condicional. Sintió esta conexión con bastante fuerza. Yen Chen decidió volver con ella. Caminando por el bosque, reflexionó que, después de reencarnarse en un ser convocado, siempre había sentido que algo los conectaba a esa chica y que era mejor que la encontrara primero ahora, por si acaso. Aunque había una distancia entre ellos, pensó que podía verla y tener una idea de lo que estaba haciendo. Por su mente pasaban imágenes de la chica que seguía recogiendo objetos de los osos con una sonrisa de felicidad. Cuando llegó al mismo claro donde estaba la chica, casi no se sorprendió de que siguiera allí y siguiera saqueando los cadáveres. De repente oyó voces que se acercaban. Yen Chen observó desde los arbustos como un grupo de jugadores entraba en el claro vecino. Uno de ellos se dirigió al líder de su grupo con el comentario obvio de que todos los monstruos parecían haber desaparecido y le preguntó si no podría tratarse de un bicho. El otro se fijó en lo limpiamente que los habían matado a todos. El líder, que parecía ser el más experimentado de todos ellos, les dijo que eran idiotas y que la razón de la ausencia de monstruos era que alguien ya los había matado a todos, y señaló los cadáveres desnudos que había esparcidos por todas partes. Todos se preguntaban quién demonios se había atrevido a matar a todos los monstruos del territorio de su gremio de cazadores de tigres. Se preguntaban si podría ser gente del gremio de pendencieros. Uno de ellos, emocionado, empezó a convencer a los demás de que había oído decir al subjefe de su gremio que gente del gremio de pendencieros estaba intentando tomar parte de su territorio y que el mestre del gremio les había dicho antes que si se encontraban con alguno de ellos lo harían. Pero el líder de su grupo lo interrumpió y amenazó con matarlo si se atrevía a contarle al maestro del gremio sobre este incidente. Él estuvo de acuerdo, asustado y prometió mantener la boca cerrada. Habiendo lidiado con esto, el maestro del gremio envió a sus subordinados a inspeccionar todo lo cercano porque, ya que los cuerpos de los osos todavía estaban allí, la persona que lo hizo probablemente todavía estaba por ahí. Les advirtió que si no encontraban a la persona que lo hizo e informaban al maestro del gremio, estarían en problemas. Tenían que encontrarlos y todos los jugadores de este grupo corrieron en diferentes direcciones para buscar. Uno de ellos fue por el camino del bosque y miró a su alrededor y pensó para sí mismo que su líder solo sabe mandar a los demás.
Que intente encontrar a alguien en estos árboles y arbustos. Estaba asustado porque tenía miedo de encontrarse con el oso en persona si todavía estaban aquí, porque estaba seguro de que se reunirían en manada y lo devorarían en un momento y se sentiría tan apenado por el dinero que había gastado en su equipo. Pero entonces oyó gritos: «¡Soy rico, soy rico!». El jugador salió corriendo hacia el claro donde había una chica sentada mirando atónita los materiales raros que había soltado a los monstruos. Estaba emocionada por la cantidad de dinero que podría ganar a cambio de ellos. Gritó, llamando al resto de su grupo para que vinieran: «Es el jugador. Lo he encontrado». La pobre chica estaba aterrorizada por este giro de los acontecimientos. Le preguntaron de dónde era. ¿Quién era? ¿Por qué entró en el territorio de su gremio? Pero su grupo ya se estaba acercando y el líder le dijo que se calmara y le preguntó qué le pasaba. Le dijo que había encontrado a alguien sospechoso. La chica se sorprendió de que este jugador no fuera el único que estaba allí. Desprevenida les dijo, con una sonrisa avergonzada pero educada, que solo estaba buscando a su esqueleto que se le había escapado, y que estaba aquí para encontrarlo. El líder del grupo no la creyó en absoluto y le contestó que era la primera vez que oía que un invocador podía huir de quien lo invocaba. Así que le aconsejó que dejara de fingir y les dijera dónde se escondía el resto de su equipo. La chica no entendía de qué le estaba hablando y le preguntó equipo, pero entonces ella le contestó que no tenía equipo y que solo estaba aquí con su invocación. Entonces él ordenó a uno de sus compañeros de equipo llamado Shadowburn que la capturara poniéndose en modo batalla con ella para evitar que escapara o que se suicidara para desconectarse. Él accedió alegremente con una sonrisa malvada e iba a interrogarla para averiguar la ubicación de su equipo. Ella se preparó para la batalla sin entender qué querían de ella y qué intentaban hacer, a lo que Shadowburn le contestó que él ama a los que intentan defenderse. Sin embargo, antes de eso, utilizó su habilidad de investigación y descubrió que la chica no estaba mintiendo. Les dijo a todos que ella era solo una nigromante de 9º nivel y que su invocación esqueleto tenía velocidad lenta y ataque bajo y que él dudaba mucho que ella pudiera matar incluso a un oso por sí misma. Y mirando las heridas del oso muerto, agregó que todas se veían limpias y precisas, como si hubieran sido hechas por alguien que es muy bueno con una espada. Y luego añadió que había descubierto algo más importante sobre ella: realmente no formaba parte del equipo. No iba a renunciar a su botín, aunque la golpearan hasta matarla. Así que llegaron a la conclusión de que este lugar había sido definitivamente despejado por otra persona y ella no era más que una saqueadora que entró accidentalmente en el territorio del oso. Un pequeño apunte: en este juego, los saqueadores son jugadores de bajo nivel que siguen a los equipos que limpian las localizaciones y recogen el botín que se deja atrás. También se les llama money grabbers, porque muy a menudo los saqueadores se convierten en personas que ganan dinero con los juegos vendiendo objetos del juego, como skins raras, botines raros y materiales. Entonces el líder les dijo: «De acuerdo, es toda vuestra», por lo que sus subordinados le dieron las gracias riéndose a carcajadas. Sin embargo, cogió a los otros 3 y se fue a buscar al equipo que había despejado el lugar, y los que se vieron obligados a marcharse se sintieron muy decepcionados por perderse tanta diversión. Pájaro de Sombra estaba a punto de empezar su juego y, riendo, empezó a dar vueltas alrededor de ella rápidamente, asegurándole que si huía la mataría. La chica empezó a temblar de miedo cuando él le preguntó si sabía cuál era la parte más realista del Gran Páramo. La pobre chica se preguntaba en su mente dónde estaba su pequeño esqueleto cuando lo necesitaba, y el malo contestó a su propia pregunta: era el sentido del tacto. Ya había detrás de él un horror inimaginable que aún no podía imaginar. Hei Ching puso su huesuda mano en el hombro del canalla, haciendo que éste se diera la vuelta sorprendido, y en un momento un grito recorrió el claro. El atónito equipo de canalla se dio la vuelta asombrado.
¿Qué? ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía el esqueleto guerrero emboscar al pájaro sombra? La niña, con lágrimas en los ojos, se alegró del regreso de su esqueleto y aseguró que había jugado todo lo que había podido, pero que ya no podía hacerlo más. Shadowbeard gritaba de dolor. Ahora no tenía brazo. Su equipo corrió a ayudarle, sin entender cómo podía ocurrir esto. Yen Chen levantó rápidamente a la chica en su hombro y corrió con ella tan lejos como pudo, mirando a su paso. El villano que perdió su brazo empezó a darse cuenta de quién mató a todos esos osos. Parece que realmente fue la invocación de este nigromante. El líder del equipo estaba furioso, maldiciendo lo fácilmente que habían sido engañados por esa chica. Sus subordinados estaban confusos y preguntaron qué debían hacer. Qué decepción y fue para ellos. Ahora que ella había escapado. No tenían nada que llevar al maestro del gremio. El líder gritó, «Perseguidlos». Y una vez más los pájaros asustados volaron sobre los inquietos. Bosque. No paraba de gritarles que corrieran en la dirección en la que habían huido los fugitivos. Mientras tanto, nuestro héroe corría hacia adelante con todas sus fuerzas con la chica a cuestas, que estaba muy contenta de que hubiera vuelto a por ella porque no esperaba volver a verle. Pero entonces el líder de los villanos corrió hacia ellos e intentó hacerles parar con amenazas. La chica se ofreció a echarle al suelo ya que podía correr y ayudarle en la batalla. El esqueleto sin cuerdas vocales no pudo contestarle de ninguna manera, pero siguió llevándola. Se limitó a mirarla con los ojos, por así decirlo. La chica, al no recibir respuesta, empezó a pensar que tal vez esa era la razón por la que no quería dejarla. Pensó, con cara alegre y tímida, que tal vez sentía algo por ella, a pesar de ser un esqueleto pequeño. No tenía mal aspecto desde lejos, pero al fin y al cabo sigue siendo un esqueleto. Antes de que pudiera terminar sus amorosos pensamientos, el esqueleto la arrojó sin contemplaciones a los arbustos más cercanos y siguió corriendo. La chica no pudo encontrar las palabras censuradas para preguntarle por qué le había hecho eso. De no ser por las hojas que le tapaban la boca, sin duda habría llamado demasiado la atención. Pero tuvo suerte de que sus perseguidores no se fijaran en ella entre los arbustos y se limitaran a pasar corriendo, concentrados en el esqueleto. Por fin se dio cuenta de por qué la había dejado atrás, para mantenerse a salvo hasta que pudiera alejar a los perseguidores. Nuestro héroe se dio cuenta de que no tenía más remedio que atacarlos porque, de lo contrario, no le dejarían marchar sin más. Se dio la vuelta, los miró y empezó a evaluarlos rápidamente. Entre ellos había un tipo especializado en el combate cuerpo a cuerpo para presionar al enemigo, y un guerrero a distancia para explorar y desbaratar a los enemigos. En realidad eran un equipo creado con el propósito de matar a otros jugadores y saquear sus cadáveres. Por suerte, el ataque anterior hizo que su arquero perdiera la capacidad de luchar y, a juzgar por su expresión, este bastardo es muy débil mentalmente. Así que nuestro héroe decidió que tenía bastantes posibilidades de ganar y se dio la vuelta y corrió al encuentro de los enemigos. Cuando se detuvo frente a ellos, por fin se dieron cuenta de que la chica había desaparecido, pero en realidad no les importaba, porque el hecho de que el esqueleto estuviera aquí significaba que no estaba muy lejos. El líder seguía maldiciendo y no podía creer que esa chica les hubiera engañado de nuevo. Nunca hubiera podido pensar que ella sería capaz de dar órdenes a su invocación con facilidad. Advirtió a su equipo que estuvieran alerta a su alrededor, ya que probablemente ella estuviera escondida por aquí en alguna parte. Todavía no podía creer que ella fuera capaz de derrotar a tantos monstruos en tan poco tiempo por sí misma, y la principal pregunta que le preocupaba era por qué lo había hecho. La oscuridad del portal brillaba detrás del esqueleto y esta parte del bosque erizó la piel del líder del equipo. Pensó que debían averiguar más antes de atacar.
El líder llamó al arquero para que usara sus habilidades para investigar y comprobar los alrededores, pero este no respondió y parecía estar completamente fuera de control porque al momento siguiente tiró su carcaj de flechas al suelo y, con las palabras como se atreve a invocar, se cortó el brazo. Iba a lanzar cuchillos envenenados al esqueleto. El esqueleto se quedó parado delante de ellos y no se movió. Mientras el arquero estaba furioso e iba a matar a este esqueleto como fuera, su equipo, dándose cuenta del peligro de la emboscada, no pudo calmarlo. El esqueleto empezó a sonreír, su terrorífica sonrisa, como burlándose de ellos. Yen Chen estaba totalmente preparado para repeler cualquier ataque y lo estaba esperando. Pájaro de las sombras no soportó tanta desfachatez y lanzó su veneno, lanzándole cuchillos con toda su furia. Esto era exactamente lo que nuestro héroe esperaba y los desvió fácilmente con un golpe de su espada. Ya habían caído en la trampa que había preparado. El arquero repitió su ataque de nuevo, con un resultado similar. Pero los demás vieron que se quedaba ahí parado defendiéndose y empezaron a pensar que no había emboscada y que en este caso sería mejor que ellos atacaran primero y mataran a esta invocación a gritos. Corrieron a atacarlo en equipo. El líder iba a golpear primero con su enorme martillo. Ordenó matar a este esqueleto y luego encontrar a la chica. Al mismo tiempo, nuestro héroe se preguntaba por qué el jefe no había reaccionado. Sin embargo, consiguió esquivar el golpe aplastante, que era bastante fuerte, pero lento. El jefe se dio cuenta de que el esqueleto era realmente rápido, demasiado rápido para un esqueleto de bajo nivel que debería tener una reacción lenta. De repente, los cuchillos lanzados por el arquero golpearon el portal. Inmediatamente, apareció un mensaje delante de todo el equipo que decía que habían sido descubiertos por el jefe oculto de la montaña desnuda feroz, el rey de la montaña desnuda. Todo el equipo estaba conmocionado. ¿Cómo podía ser? ¿Qué demonios es esto? No podían creer lo que estaba pasando. Era la primera vez que oían hablar de él. ¿Qué clase de jefe oculto? Mientras tanto, se acercaba a ellos sin demora y en un momento intentó atacarles desde arriba. Los demás miembros del equipo no sabían lo que era. Solo su líder se dio cuenta de que se trataba del jefe que el subjefe de su gremio estaba buscando. Sin embargo, no entendía por qué este jefe les atacaba. Entró en pánico y les gritó que se dispersaran y esquivaran este ataque en la zona que estaba a punto de producirse. Apenas tuvieron tiempo de saltar a un lado cuando el jefe golpeó el suelo con una fuerza increíble, como un meteorito, esparciendo trozos de tierra, rocas y polvo. Parecía que todos habían escapado, pero resultó que el pájaro sombra herido no tuvo tiempo de reaccionar y apareció un mensaje en la pantalla que decía que el jugador estaba muerto. El líder del equipo seguía sin entender por qué este jefe había aparecido tan de repente. Se preguntaba si aquella chica podría haber sido su objetivo inicial o si estaba aquí desde el principio. Pero este jefe no le dio mucho tiempo para pensar. Usó su habilidad Berserk Roar, y eso fue suficiente para que todo el equipo empezara a huir lo más rápido posible, gritando que no podían más. Y uno de ellos se quedó un poco más, y de repente todos se congelaron y empezaron a elevarse del suelo. No sabían por qué de repente empezaron a volar ni qué tipo de manipulación de la gravedad era. Resultó que era otra habilidad del jefe, dominio tormenta de arena, que primero elevaba a los enemigos por encima del suelo y luego bloqueaba su capacidad de movimiento. El desafortunado que se quedó más cerca del oso empezó a asustarse al ver que no podía liberarse. El líder, que también estaba inmovilizado, le aconsejó que levantara su escudo e intentara aguantar el golpe. Yen Chen se puso a un lado y observó la escena con calma. Ya había recordado que este jefe tenía dos habilidades principales, rugido berser y dominio tormenta de arena, y eran realmente difíciles de manejar, especialmente para los principiantes. Mientras tanto,
el oso logró atravesar la defensa del pobre hombre y tiró su escudo. Luego lo agarró con la boca ante las miradas asustadas de sus compañeros. El héroe sabía que las habilidades de principiante del jefe no duraban mucho, así que quería ver cómo aguantarían contra él. El líder estaba furioso y decepcionado. Pensó que esa chica les había vuelto a ganar. Sabía exactamente lo que era el jefe aquí y los había traído deliberadamente usando su esqueleto como cebo. Estaba paralizado y no podía correr a ninguna parte. Mientras el oso se acercaba a él, miró a un lado y se fijó en el esqueleto. Se preguntó si realmente esa chica seguía aquí y los veía morir aquí. Cuando ya había perdido toda esperanza de salvarse, la habilidad del jefe se detuvo de repente y desapareció. Se dio cuenta de que era su oportunidad de escapar. Solo quedaban dos de ellos y estaban huyendo rápidamente de este terrible oso. Habían perdido todo por culpa de este jefe, antes de que pensara que nadie lo encontraría nunca. Tenían que retirarse rápidamente e informar al líder del gremio de que habían encontrado al jefe oculto, pero de repente una sombra pasó corriendo junto a ellos entre los arbustos. El líder se preguntó a dónde había ido el esqueleto. Se distrajeron y en el momento siguiente ambos fueron decapitados con una espada. Tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Aparecieron dos ventanas de información con las palabras jugador muerto. El líder no podía creer lo que había pasado. Como podía ser asesinado por una invocación, estaba muy enfadado y no había nada que pudiera hacer. Miró al esqueleto y supo con seguridad que iba a denunciarlo a él y a la chica que lo invocó, así como al jefe oculto. El jefe de su gremio debía saber de todos estos problemas, y entonces estos dos serían definitivamente perseguidos y destruidos por atreverse a desafiarlos. El equipo de villanos fue destruido, pero el jefe oculto no se fue a ninguna parte y ahora, rompiendo árboles, se acercaba rápidamente a nuestro héroe, que estaba de espaldas a él y esperando. Ante él apareció una ventana informativa de que había recibido 20 puntos de evolución. Después apareció la siguiente, informándole de que había conseguido el número necesario de puntos de evolución. Quiere evolucionar, y un momento antes de que se lo tragara la enorme boca del oso, pulsó sí. En cuanto pulsó el botón sí, un rayo azul le alcanzó. El impacto fue tan fuerte que las piedras salieron volando lejos de él. Yen Chen, después de evolucionar, ya tenía fuerza suficiente para evitar que la boca del jefe oso se lo tragara. Apareció una ventana de información que le informaba de que le quedaban 3 segundos de defensa después de evolucionar y que ya estaba listo para luchar contra el jefe. Empezó la cuenta atrás. Apareció otro viento que le informaba de que había evolucionado a esqueleto de rango 3 y que ahora era un golpeador de combate cuerpo a cuerpo. También recibió la habilidad, hueso, armadura y flecha de un golpeador de combate. Forma Armu, y ahora el tiempo de defensa ha pasado. En el mismo momento saltó e hizo 2 golpes cruzados a la pata del oso. Fue capaz de esquivar el ataque del oso y hacer 2 golpes a sí mismo. Su desenvainado Swift ha subido de nivel hasta el segundo nivel. La velocidad de ataque se ha incrementado en un 40%. Chen estaba muy satisfecho con esta velocidad de ataque. Retrocedió un poco para evaluar a su oponente y tener espacio para maniobrar. El jefe oculto, el rey de la montaña desnuda, tiene una forma constitucional de monstruo desnudo, por lo que su punto débil seguía estando en los tendones y el cuello. Nuestro esqueleto estaba totalmente preparado para la batalla y tenía un aura púrpura a su alrededor, como Suzu. Mentalmente le dijo al jefe, ven, déjame probar tu fuerza y tu poder. Parecía que el jefe entendía sus pensamientos porque entrecerró ferozmente su ojo rojo. Se abalanzó sobre el esqueleto con una fuerza increíble y lo lanzó lejos con su zarpa. Yen Chan se vio obligado a admitir que era rápido en vuelo.
Se dio cuenta de que, aunque había evolucionado, seguía sin ser lo bastante fuerte para resistir ataques frontales. Pero, afortunadamente, su nueva habilidad, forma aero o armu de armadura de hueso de Striker de combate, le abría nuevas posibilidades. La nueva habilidad le permitía atacar a sus enemigos desde lejos con flechas de hueso, y la aprovechó. Disparó una docena de flechas directamente a la cara de la criatura, cerca del ojo, haciéndole aullar de dolor. Yen Qin cayó de pie de forma épica, recuperándose del golpe de osos. Estaba a punto de atacar de nuevo, pero se vio obligado a detenerse. Apareció una ventana de información, avisando de que el rey de la montaña desnuda estaba a punto de activar su habilidad de dominio tormenta de arena. Yen Chen estaba molesto. Otra vez esta habilidad. Nuestro héroe sabía que bajo la influencia de su campo gravitatorio, todos se sentían atraídos por el jefe y no podían escapar. Y ahora sus acciones estaban algo limitadas. Después de que la habilidad terminara, el oso definitivamente intentaría golpearlo. Tuvo que pensar en algo y se le ocurrió algo. Específicamente para este caso, activó de nuevo sus flechas de hueso. Aunque no podía apuntar bien, no importaba porque debido a la acción de la magia gravitacional en un gran radio, todas las flechas que disparaba eran guiadas y atraídas hacia el blanco y bajo la influencia de esta fuerza. Sus flechas simplemente no podían fallar en dar en el blanco. Entonces, en lugar de resistirse a la acción de la magia gravitacional, corrió a su encuentro, ganando velocidad y escondiéndose de la vista del oso y deslizándose bajo su vientre. Entonces utilizó el campo gravitatorio y la fuerza gravitatoria para conseguir más potencia para atacar y atacar el vientre del monstruo. Rápidamente voló bajo el oso como una flecha y le dio un tajo en el estómago como si fuera a destriparlo. Pero el jefe no iba a morir. Volvió a utilizar su habilidad, dominio tormenta de arena, tumbado indefenso sobre su estómago. Esta vez la potencia de la habilidad fue mayor e incluso destrozó los árboles de alrededor y trozos de tierra. Yen Qin se dio cuenta de que la fuerza del campo gravitatorio había aumentado y eso era señal de que se trataba del último esfuerzo desesperado del oso por ganar. Pero había una cosa más, a nuestro esqueleto le quedaban pocas flechas de hueso, así que había que acabar con todo manualmente. Saltó sobre un trozo de tierra y voló en dirección al oso. Estaba decidido a acabar con todo aquí y ahora. Voló hacia adelante para encontrarse con la boca abierta del monstruo, que estaba dispuesta a cerrarse para siempre. Yen Qin disparó la última de sus flechas para distraer un poco al jefe antes de su ataque principal. Volvieron a impactar en la cara de la bestia, que rugió de dolor y entonces clavó su espada con todas sus fuerzas en el único ojo intacto de la criatura, que, con un dolor increíble, fue capaz de ponerse en pie de nuevo y alejar el esqueleto a zarpazos. La habilidad gravedad acababa de expirar y nuestro héroe podía moverse libremente de nuevo. Miró al jefe que, en su estado actual, no podía ver nada y no tenía ninguna duda de que moriría inevitablemente. Yen Qin realmente apreciaba su nueva habilidad que tanto le estaba ayudando. Las nuevas flechas de hueso empezaron a crecer lentamente de nuevo, pero resultó que necesitaba polvo de hueso para recuperarse completa y rápidamente. Pero sus pensamientos fueron detenidos por la voz de su jefe que le hablaba. Jugador, te he estado esperando durante mucho, mucho tiempo. El héroe se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Cuando empezaron a hablar los jefes, entonces continuó. Yo, Yen Qin, me di cuenta de que algo iba mal. Se suponía que los primeros jefes del juego no interactuaban en el juego con los jugadores. ¿Qué estaba pasando?, continuó el oso. Quiero hacerte el último regalo de la montaña del oso feroz. Empezó a emitir energía en forma de rayos azules desde su cristal. En su frente apareció una inscripción que advertía de que el rey de la montaña pelada está a punto de activar su habilidad, 1000 relámpagos. Por favor,
presta mucha atención y evítalo. Hien Chin ni siquiera sabía qué decir ante este giro de los acontecimientos. Como es que la versión pública del juego añadía una voz en off a la nueva habilidad, el jefe ultimaba sus preparativos y se disponía a utilizar su última habilidad. Nuestro esqueleto se preguntó por qué este aburrido juego estaba lleno de cosas tan innecesarias. Pero como se trataba de una habilidad especial, dejaría de ser cuidadoso y educado y lo acabaría todo ahora mismo. Estaba tan confiado porque él, como esqueleto, era inmune a los ataques relámpago. Cuando le alcanzó un potente rayo azul, todo el bosque se iluminó con una luz azul. Mientras tanto, la chica estaba preocupada por su pequeño esqueleto y se apresuró a ayudarle. Estaba sobrecargada de cristales que había recogido de los osos muertos, por lo que su velocidad se redujo en un 40%. Pero aún así se apresuraba todo lo que podía, preocupada por si le había pasado algo y por eso no había vuelto en tanto tiempo. Aún así estaba encantada de que le hubiera quitado a esos jugadores, y poco a poco tiró el cristal y corrió en dirección al ruido de la batalla. La chica estaba segura de que solo ella podría salvarlo. Pero algo voló hacia ella desde arriba y lo miró sorprendida. Era la cabeza del jefe ya muerto y rey de la montaña desnuda. Ni siquiera pudo moverse por la sorpresa y la cabeza cayó justo encima de ella, levantando un montón de polvo. Apareció una ventana de información informándole de que la primera muerte del jefe oculto de la montaña desnuda había sido conseguida por el jugador justo en Damkyuri. Ella había subido su nivel y ahora era nivel 10 y ahora se le pedía ir a la ciudad principal y elegir una especialización. Aquí está la tarjeta de información de nuestro esqueleto en este momento. Él, junto con su dueño, también alcanzó el nivel 10 y aumentó sus stats significativamente.